Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Y alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Y alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios.
noches, queridos hermanos. Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros en este día, en un momento difíciles que está viviendo nuestro país. Por eso nosotros llegamos a sus hogares por este medio, deseando y anhelando en nuestros corazones que también esta palabra que el Señor nos ha dado en este día llegue a cada uno de nosotros. Porque ustedes son los que permiten cada día abrir las puertas de sus corazones para que la palabra de Dios llegue a vuestros hogares, a vuestras familias, a todos aquellos allegados a nosotros, queridos hermanos, porque hay una necesidad de nosotros atender con más urgencia aún lo que verdaderamente es la palabra de Dios. Tomar en cuenta que estos tiempos que nosotros estamos viviendo vendrían, la palabra de Dios nos anuncia estos tiempos y esto no nos es ajeno para nosotros, sino es una realidad que nosotros vamos a vivir cada día, hermano, caminando en el Señor siempre, confiando en el Señor siempre para que nosotros pueda despertar en nosotros una vivencia en Dios que cada día sea mayor. Amén. Así que le saludamos en el nombre de Jesús esta noche. Le vamos a invitar, usted en su hogar, nosotros aquí. Vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a encomendar nuestras vidas, nuestros hermanos, delante de la presencia de Dios, pero también nuestro país. Porque nuestro país también en este momento necesita, nuestras autoridades necesitan de que nosotros estemos en comunión y orando por nuestro país sin cesar, por nuestras vidas sin cesar y por nuestros hermanos sin cesar. Señor, te damos gracias en este momento, Padre Santo, por tu amor, tu fidelidad que ha alcanzado nuestros corazones, Padre Santo. Te pedimos en este momento por cada uno de nuestros hermanos, Padre Santo, que están ahí en sus hogares, que no se pueden congregar, Padre, pero están en esta comunión, porque desde este medio nosotros podemos estar con Él y alcanzar que la palabra de Dios llegue a sus corazones, Señor. Que la palabra de Dios cada día, Padre Santo, siga creciendo, Señor, en nosotros. Para que nosotros no estemos ajenos de esta realidad, Padre Santo, orando y intercediendo en cada momento por nuestro país, por nuestras autoridades, Padre, pero también por tu pueblo santo, que necesita en este día, Padre, que tu amor y tu fidelidad esté sobre cada uno de vosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza,
Espíritu Santo, ven a este lugar. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gloria a Dios, queridos hermanos. Es una bendición verdaderamente poder estar transmitiendo esta palabra de Dios, este mensaje de Dios por intermedio de Facebook. Allí en su hogar va llegando. Usted puede tomar su teléfono y verdaderamente llegar a encontrarse con nosotros por intermedio de esta radio, por intermedio de esta realidad. Amén. Amén. Porque si bien esto fue algo que Dios adelantó para nosotros, hoy este mediodía yo pensaba esto de que hoy nosotros tenemos la radio, Rodrigo, aquí en nuestra iglesia, fue algo que Dios anticipó para nosotros, para que hoy que nos podemos reunirnos en la iglesia, sí podemos estar en comunión con nuestros hermanos, donde quiera que ellos estén, aún acá en nuestro Montevideo, en el interior y aún fuera de nuestro país. Amén, amén. ¿Verdad? Pero Dios anticipó esta realidad para nosotros, ¿verdad?
Y hoy nosotros somos bendecidos, pero también somos de bendición. ¿Por Amén. qué somos de bendición? Porque aquí en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Amén. Y yo creo que cuando nosotros vamos con un corazón temeroso delante de Dios, porque temer no es tener miedo, es entrar en la presencia de Dios buscando verdaderamente que Dios toque nuestros corazones por intermedio de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. La parte que creo que cada uno de nosotros buscamos cuando verdaderamente nos sentimos en la presencia de Dios y realizado por lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Ahí hay un gozo en nuestra vida porque Él es nuestra esperanza. La esperanza no es del tiempo pasado o del tiempo presente. La esperanza nuestra es esto que aún nosotros no hemos podido ver, pero sabemos que lo vamos a alcanzar. Porque así Él ha prometido para cada uno de nosotros. Gloria a Amén. Dios. Es una bendición, queridos hermanos, estar en este momento transmitiéndolo de este lugar, este mensaje de la palabra del Señor, pero también hay un tiempo muy corto, es un lapso muy corto de tiempo que tenemos para no prolongarlos mucho, en verdad, pero para que ustedes puedan recibir ahí en sus hogares, en sus casas, en sus trabajos, ahí si va en el ómnibus también, lo puede ir escuchando, y va llegando ese mensaje a sus corazones y nosotros seguimos activos en esto, para no quedarnos, hermanos, porque si no es por este medio sería muy difícil para que nosotros llegáramos a cada hogar. Amén. ¿Verdad, Rodrigo? Es muy difícil llegar a cada hogar, aunque sí hay una necesidad entre nosotros de tener que recorrer un camino para llegar a donde está un hermano, tomando un ómnibus, tomando una locomoción, allá como sea, porque hay una necesidad. Entonces yo voy a poner también en nuestros corazones esa necesidad de estar con ellos, de participar con ellos, cual sea su necesidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria, porque las necesidades muchas veces no son solamente espirituales, también son materiales. Amén. Y es el tiempo que muchas veces nosotros tenemos que estar ahí atento a la llamada, a la comunicación con nuestros hermanos para que ellos no les escasee nada, porque a nosotros no nos gusta que nos escaseen las cosas, tampoco nos gustaría que uno de nuestros hermanos estuviese con una escasez y nosotros no pudiéramos llegar a ellos. Amén. 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 Totalmente. Gloria a Dios. Seguimos, hermano, avanzando. Ahora le voy a dar los anuncios. Seguimos los días lunes en teología sistemática que está dando el hermano David y nuestro hermano Marcos. Están dando esta clase los días martes, síntesis bíblica, nuestro hermano Rodrigo y Mauricio, nuestro anciano que ahora está compartiendo conmigo aquí. Los días miércoles, alabanza y adoración. ¿Estos son los jóvenes o es en todo? Estos son los músicos. Los músicos. Los músicos. Ah, bien. Ministerio de músicos y bueno, la orquesta de la iglesia comparte también un programa de música, alabanzas y bueno, y devocionales también. Claro, aunque en todo el día hay diferentes programas, ¿verdad? Diferentes días en la mañana y diferentes Amén, programas. sí, la radio sigue. Bendiciones y buenas noches a todos. Ya Perdón, un que poco no te había presentado, me Rodrigo. introduzco un poquito en esto. Sí, la radio, la huella sigue en su grilla. Capaz que algunos programas tuvieron que adaptarse al horario, ya que bueno, estamos en esta edición especial de estos cultos y estas reuniones, pero la grilla sigue como siempre. Bueno, y cualquier cosa, aquellos que escuchan la radio, les llega el mensaje para saber que bueno, que hay programas que han variado o de día o de hora, pero que están. Amén. Eso es importante. Gloria a Dios. También nosotros tenemos los jueves, que los jueves era un culto que nosotros hacíamos aquí en la iglesia, que ahora está compartiendo el pastor Corvo con el hermano Mauricio, y nosotros hoy viernes estamos junto con el anciano también compartiendo con ustedes, pero ustedes
sabían que nosotros no teníamos culto los días viernes, pero ahora con esta urgencia que hay, entonces vamos a hacer también el culto los días viernes. Amén. Hasta que todo esto se solucione, bueno, que Dios ponga su mano y que esto pase lo más rápido posible, ¿verdad, Rodrigo? Amén, Porque amén. esto también aflige, aunque somos cristianos, pero esto nos aflige nuestro corazón, ¿no? Amén. Hay una aflicción por nuestros hermanos, pero también por nuestros familiares. Hay cantidad de gente que están pasando por otros países del mundo, que están pasando momentos críticos, como Italia, España, que están pasando unos momentos críticos con este problema del coronavirus bueno, está, pero pedimos al Señor que en nuestro país pase lo más rápido posible. Amén. Esto, ¿no? Aunque el país ya está en un tipo cuarentena, que exactamente no han declarado una cuarentena, pero sí nosotros estamos ahí en un proyecto de todo esto, ¿no? Amén. Porque no se sabe aún lo que el gobierno te puede decretar en cualquier momento, pero pedimos a nuestro Señor, nuestro Dios y a nuestro Jesucristo que nos saque lo más rápido posible de esta situación. Por eso estamos orando también de 8 a 9 de la mañana en el horario de la noche. Amén, Y de 19 amén. a 20 horas oramos en el horario de la tarde, como hasta ahora lo hacíamos, pero la única diferencia es que cada uno en su casa. Amén. Los domingos también estamos orando, ¿no? Amén, A partir de amén, las 9 de la mañana. de las 9 de la mañana. Gloria a Dios. Y después el día sábado tenemos culto de jóvenes. El culto de jóvenes siempre por intermedio de este medio. Totalmente, Amén. siempre. Y el domingo a partir de las 10 de la mañana, nuestra reunión, como todos los domingos, pero transmitiendo siempre por intermedio de la huella online. Amén. Gloria a Dios. Y de lunes a sábado, tenemos nuestra oración, como Amén. acaba de decir. Los domingos de tarde, a partir de las 17 horas, también hay un programa para adolescentes, hecho Amén. por adolescentes también, pero totalmente abierto a todos, a todo público que quiera en ese momento, bueno, acercarse a lo que es el Facebook Live o la huella online, y bueno, y de ahí es también escucharlos y bueno, y aprender también lo que ellos tienen para dar. Gloria a Dios. Sí, hermano. Sí. Amén. Bueno, dados los anuncios, me gustaría también, antes de que nosotros entregarte, Rodrigo, para la palabra, orar. Oremos los dos juntos aquí, junto con todos aquellos que nos acompañan y con los que están presentes junto con nosotros aquí también, pidiéndole al Señor que nos dé la gracia para llegar al corazón de nuestros hermanos, quizás en el momento de su aflicción, el momento quizás de un dolor, de una enfermedad, pero que pidiéndole al Señor que esta enfermedad no toque a ninguno de ellos. Bueno, y si toca a alguno de nosotros, vamos a decir así, vamos a redundar la palabra, es porque Dios quiere trabajar así en nuestras vidas, Amén. para que nosotros podamos despertar, tener una conciencia más abierta de que nosotros cada vez tenemos que ser más esforzados en la palabra de Dios. Amén. Amén. En todo aquello que nosotros transmitimos, en todo aquello que nosotros podemos hacer en la obra de Dios, que no sea pura y exclusivamente de nuestra carne, sino que también sea emitida por medio del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Amén. Señor, te damos gracias en este momento también, Padre, por esta oportunidad que tú nos das en este día, Padre Santo, de llevar la palabra a cada uno de nuestros hermanos ahí en vuestros hogares. Que la gracia, la misericordia de Dios los esté acompañando, que la gracia y la misericordia de Dios alcance sus corazones para que abra nuestro entendimiento y nuestro discernimiento para que nosotros podamos crecer en estos días, Señor, tan difíciles, Padre Santo, pero sabiendo que tu amor y tu fidelidad está, Señor, a nuestro lado, porque caminamos tomados de tu mano, Señor amado, y confiando que tu gracia siempre está con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, querido hermano Rodrigo, ahora te dejo a ti y te acompañaré también en algunas Totalmente. partes. Amén. Amén, totalmente. Compañero, estamos en esta realidad en la cual estamos llegando a los hogares, estamos llegando de esta manera a cada uno de ustedes en sus casas. Bueno, agradecidos a Dios, totalmente gozosos por esto, alegres, sabiendo que estamos pasando por un momento, como hablaba un poco el martes, un momento que no es
de este tiempo nada más. Uruguay pasó ya varias epidemias, pasó varias circunstancias mucho más fatales que esta. Hablábamos, ¿se acuerda si usted vio el martes? De lo que era la fiebre amarilla, lo que era el cólera, lo que fue la fiebre española, que llevó a matar 1/4 de la población de Montevideo. Cosas que realmente hoy por hoy son mucho más agobiantes y fueron mucho más temibles que lo que estamos viviendo. Pero, como todo, Dios nos permite, nos da una oportunidad. En cada una de estas circunstancias, como le habrá dado a la iglesia en aquel tiempo, hablábamos de Europa también, ahora que un poco el anciano decía lo de Italia, lo de España. Bueno, la peste negra se había llevado también 1/4 de la población de Europa, estamos hablando de millones de personas. Así que también la iglesia ahí pudo haber encontrado una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? Una oportunidad de poder compartir la palabra de Dios, una oportunidad de poder llevar una esperanza, un mensaje de fe, un mensaje de amor a aquellas almas que, bueno, que estaban pasando realmente mal. Como hoy también nosotros podemos retransmitir el mensaje que el Señor nos dio a través de su palabra, para que ellos también, para que el mundo y para que aquellos hijos de Dios también que están pasando alguna circunstancia difícil, puedan encontrar en la palabra de Dios el descanso, puedan encontrar en la palabra de Dios el sustento, puedan encontrar en la palabra de Dios aquel refugio para poder seguir avanzando en medio de esta realidad. Y dentro de eso yo meditaba un poco y bueno, y lo que, si usted me acompaña en sus casas, y aquí vamos a estar leyendo, vamos a ir al Salmo 73, pero dentro de eso yo meditaba un poco en una canción, no sé si es moderna o no es moderna, pero es una canción que habla sobre una persona que está viviendo cierta circunstancia y le pide al Señor que si esas circunstancias lo corren o de alguna manera lo desvían de lo que es bueno, la presencia de Dios, lo que es el Señor, bueno, que el mismo Dios lo lleve de nuevo al cauce, le pide al Señor que de nuevo lo reencamine. Dice un poco así, ¿no? Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada. Dice, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Y yo meditaba un poco en esa realidad, hermanos, y pensaba, ¿no? Y me preguntaba, ¿qué es ir a la cruz? Hoy por hoy, con todo lo que hoy estamos viviendo, es imposible tomarse un avión, pero si pudiéramos hacer eso, ¿qué es ir a la cruz? Me tendría que tomar un avión ahí en el aeropuerto de Carrasco, ir hasta, no sé, póngale hasta Madrid, y de ahí partir a Jerusalén para buscar el lugar donde el Señor fue crucificado. ¿Qué sería ir a la cruz? Que literalmente es llegar a un lugar donde hubo una experiencia, hubo algo que pasó y que, bueno, y que según lo que decía el cantante, cambió la vida. Y uno se pone a meditar y a pensar y ve esa realidad. ¿Qué es ir a la cruz? ¿Qué es ir, someterse a esa realidad de poder llegar hasta la cruz de Cristo? No literalmente, como dije, por más avión que uno se tome, hoy ni sabemos dónde están esos maderos, ni están esos palos. No estamos hablando de algo literal, estamos hablando de algo espiritual. ¿No, Raúl? Y uno se pone a meditar, ¿qué es ir a la cruz entonces? ¿Qué te parece sobre eso? Bueno, yo creo que sí, nosotros cada día de nuestra vida tenemos que ir a la cruz, pero yo creo que para mí ir a la cruz es tener un encuentro con Cristo cada día, porque ahí es cuando nosotros derramamos nuestro ser, nuestro corazón, esperando que Dios nos hable por intermedio de su palabra, pero ese encuentro es más allá de lo que nosotros podemos decir. Porque Amén. Es un encuentro que es un encuentro espiritual de lo que sobrepasa lo que es nuestro entendimiento, nuestro discernimiento. Cuando nos encontramos con Cristo sabiendo que en ese madero
donde nosotros vamos a ir a ese encuentro con Él, fue donde Él pagó un precio por nuestras vidas. Amén, amén. Y eso es un poco lo que habla, dentro de otras cosas, no estamos hablando de un salmo, lo que habla el Salmo 73. Y yo quisiera leerlo y después vamos a ir un poco entrelazando en este tiempo que nos queda, lo que es ir a la cruz, lo que es tener un encuentro con el Señor, y qué es lo que se produce cuando uno tiene un encuentro con el Señor, y si realmente eso es beneficioso y es necesario para nuestras vidas en medio de estas realidades que hoy estamos viviendo, ¿no? El Salmo 73 dice, se lo leo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido y de violencia, los ojos se le saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se enfocan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y en medio de esta realidad uno ve, bueno, este es un salmo que, teniendo el contexto de lo que es, o lo que era la mente del Antiguo Testamento, uno puede ver que acá uno se basa en lo que es el enemigo de carne y hueso. Nosotros sabemos, como hijos de Dios, Dios nos ha revelado y nos ha ampliado la mente de lo que era la gente del Antiguo Testamento, y tenemos un conocimiento superior. Y si bien sabemos, porque el Señor nos dijo que lo que contamina al hombre no es lo de afuera, sino dentro de nosotros realmente están las contaminaciones, está la mentira, está el adulterio, está, bueno, el pecado, la condición de pecado está en nuestras vidas, es una realidad. Sabemos que hoy nuestro enemigo no es el mundo, hoy nuestro enemigo no es las almas que están en el mundo. No, nuestra guerra no es contra ellos, sino es espiritual. Es contra potestades y es contra ejércitos que, bueno, operan en los lugares celestes, que operan en el cielo. Son huestes de maldad, como dice Efesios 6. Entonces uno tiene que ver desde ese punto y tiene que entender, si bien hay un corazón que está cargado, como el tuyo, como el mío, está cargado de maldad, bueno, sabemos que lo que opera por encima de ellos, lo que los gobierna, es lo que los hace moverse de una u otra manera. Si a ti te gobernara ese mismo poder, tú también caerías en la misma realidad. Si a mí me gobernara ese poder, el poder del enemigo, yo no podría ir o defenderme si no tuviera las armas del Señor, si no tuviera cómo apelar a esa gracia, a esa misericordia, a ese favor de Dios, para poder de alguna manera contrarrestar aquellas cosas que el enemigo me va a ofrecer. Porque es lo que hace, te ofrece cosas y bueno, y dentro de nuestro corazón no está hacer el bien. Por lo tanto, nosotros abrazamos y aceptamos lo que el enemigo nos ofrece. Y por eso el diablo tiene cautiva las almas en el mundo. Y bueno, el enemigo opera de esa manera. Por eso el objetivo hoy en día no es el impío, o no es el vecino, no es el carnicero, no es el de la verdulería, no, o sea, lo que opera por encima de ellos y lo que domina sus mentes y sus corazones es el enemigo por el cual nosotros estamos combatiendo. O sea, ¿combatiendo qué? Combatiendo por las almas que están siendo cautivas y dominadas. ¿Amén? Pero muchas veces también me ha pasado a mí, con esto también de esta pandemia, uno se pone a analizar y a pensar, y bueno, y se escucha el informativo y ve qué
que bueno, que las 24 horas no sea informativo, sino los programas también están pensando y están siempre hablando del mismo tema. Y bueno, y uno se pone a analizar y se pone a pensar, y muchas veces se deja llevar por esta corriente. Y se pone a preocupar, porque bueno, uno tiene familia que puede estar pudiendo ser afectada por esto, uno tiene su propia salud que también puede ser afectada, uno tiene un pueblo, uno tiene hermanos, como decías vos, que uno tiene que ver que en medio de esta realidad que está afectando la economía, también se están generando problemas para poder llevar un plato de comida a la casa a sus casas, que puedan llevar a sus familias lo necesario. Y eso también preocupa, eso también aflige nuestro corazón. Nos aflige nuestros hermanos, nos aflige también la gente, nos afligimos por nosotros mismos también. Hay mucha aflicción. Como pasa en el mundo, pasa también en nosotros. ¿Por qué? Porque somos tan humanos como ellos. Porque seamos hijos de Dios no quiere decir que seamos extraterrestres o que seamos una raza superior. Somos seres pecadores que, como decía la canción, necesitamos ser encausados. ¿Pero cuándo? Cuando se nos olvida, cuando se nos escapa, cuando perdemos el enfoque de lo que, para qué fuimos llamados. Amén. Lo que le pasaba a este salmista era lo siguiente, él veía que los impíos y los que iban en contra de Dios alcanzaban riqueza, se llenaban de fortuna, no les pasaba nada, nadie los azotaba, no le venía mal nunca, y uno veía al pueblo de Dios o se veía a él, siempre, porque lo dice más adelante, siguiendo la voluntad de Dios y siendo obediente, y no le iba bien, no le iba bien. Y es más, llegó su corazón a resbalarse, llegó un poco a casi resbalarse, como dice, a deslizarse al punto de que tuvo envidia. Pudo llegar a decir, bueno, ¿por qué estos viven de esta manera? Ojalá yo también viviera de esta manera. Y esto también es parte, Rodrigo, de nuestra vida, porque si bien nosotros como cristianos, como creyentes, tratamos de caminar lo más recto posible en las cosas de Dios, hay un anhelo y un deseo en nuestros corazones que nos lleva muchas veces a ver esas cosas y anhelarlas. Amén. Amén. Porque como también Pablo habla a Timoteo allí, que estos tiempos vendrían, ¿no? Ahí en Timoteo, segunda de Timoteo 4, dijo que vendrían hombres que iban a ser amadores de sí mismos. Amén. Amén. Pero esto también nosotros no está ajeno de nuestras vidas. No está ajeno de nuestras vidas porque nosotros aún, siendo cristianos, como acabo de decir, nosotros aún estamos en un cuerpo de pecado y vamos caminando hacia la gracia que Dios nos va llevando. Pero nosotros tenemos un pecado pasado, un pecado presente y un pecado futuro que todavía nosotros no lo conocemos. Pero Dios aún nos va dando más y más fuerza para que podamos ir avanzando, porque los tiempos que siguen de aquí en adelante, la salvación de Dios cada vez va a ser más ajustada sobre nuestras vidas. Amén. Sí, la expresión de su gracia va a estar siempre de alguna manera demandándonos más. Y esa es una realidad. Lo hace hoy en día, lo hace con esto que estamos viviendo, llamándonos a actuar de alguna manera. Y bueno, y de actuar no de una manera pasiva como hasta ahora, que parecía que en Uruguay no pasaba nada, que las desastres eran por el mundo y acá estaba todo bien. Bueno, hoy se están manifestando realidades y bueno, nos están llamando también la atención el Señor. Y esta es una bendita oportunidad también para hacer, como se decía todos estos días atrás, las buenas obras que el Señor ya de antemano preparó. El anciano decía que el Señor había preparado de antemano esta radio y todo este formato. Y bueno, son las buenas obras también. No las buenas obras simplemente es llevar un plato de comida o una canasta o traer una palabra o orar por los enfermos. Las buenas obras del Señor se manifiestan en multitud de formas diferentes, en su multiforme gracia y sabiduría. Y en esta realidad también
vemos como el salmista enfocado en lo que eran los impíos, enfocado en lo que era la gente perversa, pero nosotros nos podemos enfocar también personalmente en aquellas cosas que de alguna manera nos desvían, de aquellas cosas que nos intentan apartar. Y muchas veces no es el pecado directamente, o no es tentaciones o cosas que, o vicios, sino son preocupaciones. Hoy el ser humano está muy preocupado y eso también nos embarga a nosotros, eso también nos alcanza a nosotros. Hoy el ser humano está muy afligido y eso nos alcanza. Y está bien que nos alcance, pero para poder compartir esta esperanza, para poder afectarlos con el poder del Espíritu Santo y con la palabra de Dios, para que ellos sean abrazados por esta misma gracia que me abrazó a mí, que me da esperanza y que me da tranquilidad. Pero que me da tranquilidad no de cualquier forma. De cualquier forma no. Y si seguimos leyendo, vemos en el versículo 13 que dice, miren la expresión de este salmista, que se ve un poco deslizado y un poco abrumado por todas las injusticias y todas las cosas que está viviendo, y no ve la justicia de Dios, no ve Dios actuando en el asunto. Es un poco como el profeta Habacuc, que muchas veces también lo hemos leído. No ve a Dios, no ve la misericordia, no ve Dios actuando a favor del justo y en contra del impío. Y dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Miren hasta dónde llega esa realidad. Verdaderamente en vano he caminado por esta senda. Verdaderamente en vano he seguido las pisadas de Jesús. Verdaderamente en vano he venido a la iglesia, he servido, verdaderamente en vano he orado, he ayunado, he buscado al Señor. Miren hasta dónde llega, cada uno llévelo a su corazón. Y lavado mis pies en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé saber esto, fue muy duro trabajo para mí. Y es una realidad, cuando uno llega a embotarse con todo esto, a dejarse llevar por toda esta influencia, uno empieza a encontrar ciertas realidades que empiezan a cuestionar la justicia y la sabiduría de Dios. Empiezan a cuestionar lo que es el plan de Dios. ¿Por qué, Señor, esta circunstancia? ¿Por qué, Señor, ha afectado una enfermedad terminal a un niño de 6 meses, de 10 meses? ¿Por qué tiene que vivir toda esta circunstancia un bebé sufriendo o un niño de 2 o 3 años que ya empieza a entender otras cosas y quiere salir a jugar con sus amiguitos, pero no puede porque tiene una afección o tiene una dificultad Y bueno, y todas esas cosas muchas veces conspiran contra nuestra fe, conspiran contra nuestra confianza y lo que conocemos de Dios. Así que cuando pensé en el 16, para saber esto, cuando empecé a analizar y a pensar todo esto, dice, fue muy duro trabajo para mí, fue muy difícil entender el plan de Dios en todo esto. El propósito de Dios en todo esto me fue muy duro entenderlo. Y muchas veces, no sé, vos, Raúl, pero creo que los que están viendo, muchas veces ante tal circunstancia, nos es muy duro entender dónde está Dios actuando. Sí, ¿por qué estamos viviendo tal o cual circunstancia y no vemos la mano de Dios? ¿Dónde estás tú cuando yo estoy necesitando tal o cual realidad? Claro, porque no siempre nosotros entendemos hasta cuándo y dónde estamos haciendo verdaderamente la voluntad de Dios. Es una cosa que muchas veces nosotros nos preguntamos, muchas veces yo hablando con compañeros siempre estamos hablando de eso y nos estamos preguntando, ¿hasta dónde estamos haciendo la voluntad de Dios? Amén. Amén. Porque muchas veces decimos, estamos haciendo la voluntad de Dios en lo que nosotros empleamos, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros damos. ¿Somos convidados a esto? Totalmente, totalmente. Y esa realidad constantemente nos está golpeando y nos está afectando. Pero el salmista acá encuentra un lugar. Y es importante que nosotros también encontremos ese lugar. El salmista encuentra un lugar
donde todo esto encuentra una claridad, donde toda esta realidad y esto que es difícil de entender y estas injusticias aparentes y estas faltas de acción de parte de Dios encuentran un resultado, una respuesta. Y en el 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, o sea, en la presencia de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Acuérdense que al principio estaba él y ahora él entiende quiénes van a ese lugar. En asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueños del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su presencia. Y más adelante dice, para terminar, dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo me estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Gloria a Dios. Cuando el salmista encuentra ese lugar, cuando, como se decía, como les contaba un poco la canción, cuando nosotros vamos como cristianos a ese lugar es la presencia de Dios, a ese lugar es el lugar de, donde realmente mi corazón es totalmente desnudado. Mis pensamientos, mis derechos, lo que yo creo entender, es totalmente despojado ante la presencia y el poder de Dios y ante la manifestación de su propósito. Cuando yo voy a la cruz, cuando yo voy al Señor, cuando yo voy a su presencia, Raúl, yo encuentro ahí realmente la respuesta. Yo encuentro ahí la paz. Yo encuentro ahí el encaminamiento, la corrección. Este hombre estaba casi que desviándose. Le era duro entender realidades, pero cuando llega a la presencia de Dios, cuando es desbordado por su gloria, cuando él entiende el propósito de Dios, entonces la cosa cambia. La cosa cambia y él entiende que el alejarse de Dios es malo. Y el aferrarse al Señor en medio de estas circunstancias en el cual él está siendo azotado todo el día y castigado en las mañanas, en medio de esta circunstancia difícil que está viviendo, el deslizarse, el ir en pos de vanidades ilusorias, como dice Jonás, no tiene sentido. El sentido está y la respuesta está cuando yo me abrazo al Señor. En medio de estas realidades, como decía, uno se preocupa y empieza a ver informativo y empieza a ver circunstancias y empieza a ver cómo va a hacer para ir sobrellevando mismo. ¿Cómo vamos a hacer si entráramos en una cuarentena para poder llevar a un hermano, poder salir de nuestras casas y que no nos agarre en la esquina la policía y nos haga volver? O sea, hay muchas realidades que nos pueden afligir, que nos pueden preocupar. Pero hay un lugar donde todas esas realidades y cuestiones y pensamientos, como decías vos, aún hasta presuntos en que yo creo que estoy haciendo la voluntad de Dios, yo cuando voy a la presencia de Dios, todo eso cambia. Amén. Ahí Amén. me despojo de toda esa carga de cosas. Amén. Y empiezo a abrazar el favor de Dios. Claro, pero en este tiempo, claro, siempre estamos hablando de un tiempo de aflicción en nuestros corazones. Yo creo que nosotros nos despojamos muchas veces de estas realidades
que el mundo nos está ofreciendo cada día. Es cuando nosotros tenemos esa necesidad de ir a la presencia de Dios, de buscar más de Dios, no dejarnos agobiarnos por tantas informaciones que verdaderamente en lugar de comunicarnos lo que está pasando, muchas veces nos lleva una aflicción en nuestro corazón. Totalmente, porque no vamos al lugar, como decía la canción, al lugar de nuestro encuentro. No vamos al lugar donde realmente empieza mi relación con Dios. Mi relación con Dios empezó cuando yo llegué a Él totalmente desnudo, totalmente afligido, totalmente destruido. Cuando yo llegué a Él, y yo llegué a Él viendo mi testimonio, no en una condición de vicio, en una condición de drogas, ni alcohol, ni una condición con una economía destruida, no. Yo llegué a Él en una historia que entró dentro del camino en Dios desde chiquito. Pero cuando realmente yo tuve un encuentro con Dios, fue cuando mi corazón fue confrontado con mi realidad. Amén. Cuando la cruz se apareció y me mostró su propósito. ¿Cuál fue el propósito de esa cruz? ¿Por qué el que se plantó en ese lugar sufrió tal contradicción contra su vida, tal oposición contra su mensaje? Y eso estuve yo también haciendo esa oposición, con mi forma de ser, con mis pensamientos, con el pecado que moraba en mí. Y esa realidad en la cual Él confrontó todas esas cosas y venció, para que yo también tuviera la oportunidad de vencer en Él, es la que me muestra esa bendita esperanza. Y la que me da una esperanza que va por encima de cualquier cosa, mi hermano, mi hermana que estás escuchando en este momento. Cualquier realidad que tú estés viviendo, cualquier circunstancia que tú estés pasando en este momento, cuando estás viviendo esa turbación, cuando estás viviendo ese momento difícil en tu vida, esa preocupación de que no sabes qué va a ser el día de mañana. Te puedo ir a la palabra y decir, bueno, el Señor nos dice que no nos debemos afanar por lo que ha de venir. Te puedo decir, como dice el Señor, no nos preocupemos por lo que hemos de comer o hemos de vestir, que el Señor tiene el cuidado de todos nosotros. Pero te digo, en ese momento que tú estás viviendo todo eso, las palabras muchas veces no entran. La oración o el que puede hacer un hermano hasta un punto alcanza. Pero en ese momento es un momento personal. Es un momento donde tú tienes que ir al Señor. Es un momento donde tú tienes que postrarte, tienes que arrodillarte, tienes que buscarlo a Él. Y ahí en ese momento es donde tú encuentras ese lugar. Ese lugar donde tu mente despierta, donde la luz te alcanza, donde tú puedes ver realmente cuál es el fin de todas estas cosas y en quién tienes que poner tu mirada y tus ojos. En medio de estas realidades, de estos días, yo estaba haciendo algunas cosas, bueno, para la casa y eso, y estaba pensando y turbado en todo esto, y bueno, y terminando alguna cosa que tenía que terminar, y eran ya las 7:30, y bueno, tendríamos que estar orando. Y por ahí aparece mi esposa y me dice, ¿no vas a orar un momento aunque sea? Y esa realidad fue un puñal en mi corazón. Y en medio de eso que estaba afligiendo y que estaba un poco meditando y pensando un montón de cosas que íbamos a hacer, también con las canastas solidarias que el Señor nos ha permitido y nos permite estar entregando y cosas que uno tiene que ver y pensar, ese momento de 20 minutos que estuve con el Señor, ese momento donde yo atendí ese consejo y fui, fue totalmente increíble. Porque todo eso que estaba turbando, esa nube de pensamientos, fue totalmente despojada y aclarada. Y en el pasar de los días todo fue encauzándose. Una invitación, ¿verdad, Rodrigo? Totalmente. Porque en este periodo difícil nosotros muchas veces tenemos hasta que controlar, como creyentes, controlar nuestros ánimos, Amén. con nuestras familias. Porque en estos momentos difíciles va a haber desencuentros familiares. Va a haber palabras que quizás te digan y a ti con esa aflicción que está en tu corazón no te venga bien de la manera que se expresó o como te lo dijo algo. Y eso puede generar un malestar. Tenemos en este momento que tener mucho cuidado respecto a eso, ¿no, Rodrigo? Amén, Tener amén.
cada día llegarnos a tener un encuentro con Dios, pero también no sobrepasando más allá de nuestros familiares un tiempo con ellos. Totalmente, esa realidad uno tiene que estar, bueno, en estos tiempos que uno está, o muchos están desocupados, o están en cuarentena, o están, bueno, el tiempo con cada uno, pero el punto es el punto es, tenemos 23 horas para estar Amén. con nuestros familiares. Tenemos que dedicarle un tiempo al Señor. Amén. Tenemos que dedicarle un tiempo, ¿por qué? Porque si yo estoy con mi familia, estoy haciendo otras cosas, pero no tengo ese lugar, no fui a ese lugar, por más que me quiera expresar bien o por más que quiera, voy a entrar en esta vorágine, en esta ola y me va a llevar puesto. Ahora, cuando yo voy a este lugar, cuando yo entiendo que debo negarme a mí mismo, porque ¿a quién le gusta orar una hora? ¿O a quién le gusta estar postrado ahí muchas veces en silencio total? Muchas veces el Señor llega con su presencia y uno está 3 horas. Pero hay muchas veces que no es así, vamos a ser sinceros. Y uno tiene que humillarse, y tiene que negarse, y tiene que tomar su cruz, y tiene que seguirle a Él en medio de esta realidad. Pero es la herramienta que te ayuda después a afrontar todas las cosas. Amén. Porque uno cuando sale de la presencia de Dios, sale totalmente viendo al prójimo como una persona al cual uno tiene que darle el amor que recibió en ese momento. Uno tiene que depositar lo que le fue depositado. Cuando uno sale de la presencia de Dios no puede salir enojado, no puede salir mal, no puede salir con molestia. Si uno realmente tuvo un encuentro con Dios, Amén. uno realmente sale de la presencia de Dios totalmente iluminado, Amén. totalmente lleno de esperanza, de fe, de fuerzas, de paciencia, bueno, para poder afrontar las cosas que van a seguir ahí, porque cuando uno entra en la presencia de Dios las cosas siguen y el mundo sigue girando. Ahora, cuando yo salgo, el mundo va a seguir girando. El tema es que, como yo entré, debo salir de la presencia de Dios, debo salir de ese encuentro, de salir de ese lugar, pero debo salir de una manera en la cual el mundo no me lleve otra vez, sino que yo pueda controlar al mundo. Amén. Amén, amén. Porque Dios nos dio esa autoridad, porque Dios nos dio ese poder. Claro, ese control es el control que yo hablaba, porque muchos de nosotros tenemos, muchas mujeres no tienen sus esposos creyentes, muchos hombres no tienen sus esposas creyentes. Entonces, cuando vamos a la presencia de Dios, tenemos que salir con esa paz que Dios nos da, afrontar esa realidad. Amén. Esa realidad de una falta de conocimiento de ellos, de lo que verdaderamente, en qué nosotros caminamos. Amén, amén, Amén. totalmente. Bueno, y eso lo hace el Señor cuando Él está en el control de nuestra vida. Amén. Y el control de nuestra vida está cuando nosotros nos despojamos de Amén. Nosotros mismos. Gloria a Dios. Y termino con esto, como dice en Hebreos 12, hermoso pasaje, tanto el 11 como el 12, usted lo puede leer en su casa, pero dice en el 12:2 en adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Amén. Y bueno, gloria a Dios, espero que haya sido de bendición, Raúl, este momento, que creemos que Dios estuvo y Dios está y su presencia está, por lo tanto, tiene que ser de bendición para aquellos que tienen un corazón dispuesto a recibirlo. Amén. Amén. Creo que sí, Rodrigo, y había un propósito en cada corazón de recibir esto. En el mío había ese propósito, amén, ese anhelo de recibir la palabra de Dios, porque no es fácil muchas veces, Rodrigo, estar transmitiendo al pueblo de Dios, a un pueblo crecido como el pueblo que hay en nuestra iglesia. No es fácil transmitirlo por medio de una radio, pero sí sabemos que aquel corazón que está dispuesto, aquel corazón que cada día cede todo lo de él delante de la presencia de Dios, tiene que abrazar esta realidad. Amén, amén. Totalmente eso. Así que, hermanos,
sigamos adelante, sigamos firmes en esta gracia que Él nos ha dado. Y bueno, no nos olvidemos de eso. No nos olvidemos en medio de todo esto que está pasando, de poder encontrar un momento y que ese momento no quede ahí, sino que ese momento sea el que nos ayude y nos impulse a que en las 24 horas que estemos en esta tierra y cada día podamos seguir en su presencia. No necesitamos arrodillarnos simplemente o un momento especial. Ese momento especial lo tenemos, pero salimos de ahí y ese momento tiene que seguir. Y esa presencia tiene que seguir y esa postura de corazón tiene que estar, entendiendo cuál es el propósito de Dios y buscando hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Así que, hermanos, Amén. Gloria a Dios. nos despedimos ahora con una alabanza y bueno, y seguimos avanzando en esto. Amén. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo viernes. Amén. Hacemos una oración. Amén. Señor, te damos gracias una vez más por esta oportunidad que tú nos diste de abrazar tu verdad, de abrazar tu palabra, Padre Santo, porque cada uno de nosotros teníamos en nuestros corazones un anhelo de un encuentro contigo. Y este encuentro, Señor, en este momento se realizó tal cual tú querías darnos a cada uno de nosotros y mostrarnos que cada día tú estás con nosotros. Gracias por los momentos buenos, gracias por los momentos difíciles, porque siempre estaremos en tu presencia, porque nos has llamado tú, Señor, con tu palabra para que nosotros seamos, Señor, bendecidos por tu palabra cada día. Gracias, Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que debían de ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío.